Un mandato de Jesús. En Isaías 6:8 dice su palabra: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hay un canto bien hermoso que dice: envíame a mí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos se recuerdan ese canto? Siempre hemos considerado, mi esposo y yo, y creo que muchos de ustedes también pueden decir amén a esto, que la palabra de Dios, esta palabra bendita, no es para los inconversos, no es para ellos, sino que es para mí, es para ti. ¿Sabes? Y muchas veces en ella nos habla Dios para exhortarnos, en ella nos habla Dios para animarnos y para decirnos que no temamos, que Él está con nosotros, y nosotros tenemos que creer su palabra, pero no solo creerla, sino obedecerla, hermanos. Pero humanamente nosotros nos cuesta mucho obedecer. ¿A cuánto les cuesta, hermanos? Yo levanto las dos manos, ¿verdad? Porque no es fácil obedecer. Es más fácil ser desobediente que obediente. Pero cuando Dios nos da una orden, es para que sea cumplida, hermanos. Dios no te va a dar una orden y te va a decir: te estoy ordenando, pero a ver si acaso quieres o tienes ganas. Él, cuando da una orden, y orden quiere decir, es un mandato de Dios. Un mandato de Dios. Y los mandatos de Dios, nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecerlos, hermanos. Ahora, Jesús nos deja un mandato. Y este mandato es universal, es para todas las iglesias, es para todas las congregaciones. Él desea que todos hablemos acerca de Él, de su amor, de su gracia, de su reino. Él para eso nos ha salvado, para que nosotros compartamos las buenas nuevas con otras personas, hermanos. Quizás tú digas: ay, pero es que yo tengo mucho trabajo, o ay, es que yo a veces puedo y a veces no puedo, o ay, es que yo no sé nada. Si Jesucristo te está diciendo en esta noche: yo te mando que tú lo hagas. Tú no me vas a contestar a mí, le vas a contestar al Señor, y tú le vas a dar la respuesta a Él, porque Él te está ordenando, te está mandando que hagas la voluntad de Él, yendo a hablarle a las personas donde quiera que tú estés. Ahora, ¿qué es un mandamiento? Como dije, ¿qué es un mandato? Eso mismo, es una orden. Cuando tú estás en tu trabajo y tienes un mayordomo, y obviamente el dueño está arriba del boss tuyo, del mayordomo, y el mayordomo te manda a hacer te da una orden para que tú la hagas. ¿Qué le dices? Mira, a ver si acaso puedo. Déjame pensarlo. ¿Qué le dices eso? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque sabes que tú le dices no y te va a decir: ok, no te preocupes, vete para tu casa, ya no te necesito más. Sin embargo, Dios es muy bueno con nosotros. Nos da una oportunidad, nos manda que lo hagamos, nos dice una, otra vez, y a veces nosotros no obedecemos, y Él ahí sigue insistiendo, hermanos. Pero esta es una orden. Vamos a estudiar algunos puntos para comprender mejor este estudio sobre el mandato de Jesús. ¿Y para quién es este mandato? Ahora, ¿para quién es el mandato, hermanos? Si hacemos una encuesta en esta noche y yo pregunto: ¿para quién es el mandato? Obviamente tú vas a contestar la contestación correcta. ¿Para quién es, hermana? Para todos. Diga: es para mí. Ese mandato es para mí. Entonces, Él manda llamar a todos sus hijos. Todos los creyentes los manda a predicar el evangelio de Jesucristo. Y tú dirás: ay, es que pues yo predicar. Mira, predicar no solamente tienes que estar detrás de un púlpito para hacerlo. Tú puedes hablar, pregonar es predicar. Pregonar el evangelio a toda criatura es hablar de Jesús a todos los que estén a tu alrededor, aquellos que tú sabes que no han conocido de Dios. Es el mandato de Jesús que tú les hables, hermanos. Y muchas veces, como dije, la iglesia ahorita todavía como
como que todavía no se despierta, como que todavía está pasando por la pandemia, pero ahora ya no es la pandemia física, sino la espiritual. Porque la física ya está saliendo, gracias a Dios, pero ahora estamos en pandemia física, espiritual. ¿Por qué? Porque nos sentimos cansados, atribulados, emproblemados y todo lo que termina en ados. Y eso nos impide hablar de las nuevas de Jesús. Hermana, es un privilegio hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio hablar de lo que Jesús hace en tu vida. No todos pueden hablar, porque no todos son hijos de Dios, pero tú y yo, que somos hijos, debemos sentir un privilegio de hablar de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha salvado, que nos ha redimido y que aún todos los días hace milagros con nosotros. Hermana, yo veo los milagros todos los días. A cada instante hay milagros. Hay milagros. Creo mucho yo en los milagros, porque los he vivido, los hemos vivido, hemos orado y han sucedido milagros. Por eso creo que la mano del Señor es milagrosa. Y por eso es tu obligación y la mía hablar de estas cosas a las personas inconversas. El mandato de Jesús lo puedes leer en Marcos 16:15 y dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora bien, no todos los cristianos han sido llamados para ir a las naciones como evangelistas. Dios ha escogido los evangelistas, los maestros, los pastores, los misioneros. Pero tú no necesariamente tienes que ser un misionero o un maestro o un pastor para predicar la palabra de Dios, hermano. Ahí donde estás en tu trabajo, hermana, ahí donde te encuentras, ahí puedes hablar, aprovechar la oportunidad que Dios te ha dado y te ha mandado que vayas y hables del evangelio a toda criatura. Fíjese que dice a toda criatura, y a veces yo me pongo a escudriñar y digo, ¿a toda criatura? ¿Acaso Dios sabía que íbamos a estar en un país donde hay muchas lenguas? Por eso dijo a toda criatura. Tú ya no necesitas ir a las naciones de allá o de acá para hablar. Aquí habemos de muchas. Solamente aquí en la iglesia hay de Bolivia, de Puerto Rico, de Cuba, de Centroamérica, Salvador, Guatemala, de México, de Honduras. Sí, habemos muchos. Y sabes, en medio de ti hay muchas naciones. Muchas veces hemos escuchado jóvenes y adultos: pastor, yo quisiera irme a las naciones porque siento un llamado de ir a predicar. Y le decimos: qué bueno, vamos a orar para que nosotros tengamos la convicción de que tú vas a ser enviado. Y déjame preguntarte, le dice el pastor, ¿ya evangelizaste toda tu cuadra? No. ¿Conoces al vecino enseguida? No. Y entonces, ¿cómo quieres ir a las naciones? Primero tienes que hablarle ahí donde tú vives, a las personas que viven a tu alrededor, para que tú después digas: ya terminé con mi cuadra, con mi ciudad, ahora quiero ir a otro lugar. Pero a veces estamos queriendo ir a lugares cuando ahí mismo hay necesidad y no lo hacemos. Ahora, debemos de tomar en cuenta que no es necesario salir fuera, sino que ahí donde estemos, ser de utilidad en el reino de Dios. Ahora, no todos los creyentes están convencidos de este llamado y obviamente por eso no lo obedecen. Porque tantas veces que he escuchado: pastores, es que yo no fui al instituto bíblico para... ¿Qué voy a hablar? ¿Qué les voy a decir a las personas que no conocen del Señor? No sé cómo hablar. Mira, hermana, mira, hermano, para hablar de Jesús solamente di lo que ha hecho contigo. No necesitas ir a un instituto bíblico. No necesitas ir. Muchas personas he escuchado equivocadamente que dicen: yo voy a ir al instituto para hacerme pastor o evangelista.
No, hermanos, el llamado viene de arriba, no viene de una escuela o de un instituto. Tú puedes ir a prepararte para tener más conocimiento, más capacidad, pero el llamado lo da el de arriba. Por eso a veces muchas iglesias no permanecen porque no son llamados. Pero tú, si quieres, puedes estudiar, pero no necesitas de ir al instituto bíblico para dar tu testimonio. Y ese testimonio que Dios te ha lavado, que Dios te ha cambiado, que te ha perdonado y te ha sanado, puede más que un libro de instituto bíblico, porque es tu realidad, es lo que tú vas a transmitir. Hermanos, nosotros siempre hemos creído que vamos a hablar lo que vivimos. Nosotros creemos que no podemos imitar a nadie, sino que lo que tú vives, lo que tú crees, lo que tú eres, es lo que de eso puedes hablar. Y la gente te va a escuchar mejor cuando tú le vas directamente de quién eres tú, hermano. Si yo te pregunto en esta noche, ¿cuántos de los que están aquí han recibido milagros? Yo levanto la mano. Pues esos milagros, ve, cuéntalos. Los que estamos aquí, todos fuimos salvos, aceptamos a Jesús, ¿verdad, hermanos? Pues eso, ve y cuéntalo. Es tan sencillo, no tienes que tener un estudio bíblico sistemático y todo lo que aprendimos nosotros en el Instituto Bíblico. No tienes que hacerlo, solamente da la palabra de Dios. La palabra es poderosa y a veces nosotros mismos nos encontramos que Dios abre nuestra boca y ni siquiera sabíamos lo que íbamos a decir o no lo pensamos, pero en el momento Dios te dará la palabra que el corazón aquel está necesitando. Donde quiera hay necesidad, y más en estos días, hermanos, donde vemos que los corazones de muchos del pueblo de Dios están tan fríos, hermanos. Gracias a Dios que no aquí, pero allá en las iglesias de Nuevo México, Baja California, por allá. Ahora bien, algunas personas nos han preguntado, ¿pero qué es el Evangelio? ¿Sabes tú qué es el Evangelio, hermana? ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de Jesucristo. El Evangelio quiere decir buenas nuevas. Tú no vas a dar malas noticias como leemos en los diarios o como escuchamos en las noticias, puras malas noticias. La palabra de Dios tiene puras buenas noticias. Todo lo que tú vas a hablar a esas personas son buenas nuevas, buenas noticias. Estás pasando por una enfermedad que te ha dicho el doctor que no hay cura. Tengo buenas noticias, mi Dios te puede sanar si tú crees. Hermanos, mire, hasta la gente incrédula. Aquí hay una familia alemán que amamos mucho y ella Lupita tenía cáncer ya en 3er grado, ya a veces te dicen ya no hay que hacer nada más. Ellos no eran cristianos, pero me llamó ella una tarde llorando y fíjese, la gente afuera, inconversa, no creen mucho, pero tienen poquito. Y cuando saben que tú vas a una iglesia y que tú estás cerca de Dios, te llaman para que ores por ellos. Y me llamó ella y me dijo, nada más te llamo para decirte que mañana me van a operar porque y empezó a llorar. Me dijo el doctor que tengo cáncer y no saben si hay remedio o no. Me van a operar, pero no saben. En aquel entonces no había lo que hay ahora, que ahora te dicen exactamente todo en su lugar. Antes no era así. Estoy hablando como de 30 años atrás. Y ella me dijo, y mañana me van a operar. ¿A qué hora se van a operar, Lupita? A las 10 de la mañana. Le dije, mira, yo, hermano, sentí que en ese momento que mi Dios es real, que sirvo a un Dios que todo lo puede. Y esas lágrimas que derramó ella conmovieron mi corazón. Le dije, Lupita, yo te digo que mañana no te van a operar. Y ella comenzó a llorar. Dijo, sí, es que ya está todo. Le dije, no te van a operar. Y colgué con ella, hermanos. Mi esposo sabe la historia. Y me puse a orar y dije, Señor, no me voy a levantar de aquí hasta que yo sienta que tú ya la sanaste.
Y yo tenía niños chiquitos, hermanos, pero para mí orar, mis hijos nunca han sido impedimento, porque uno tiene que buscar el tiempo de orar, uno tiene que buscar el momento de orar, y uno tiene que orar y enseñar a sus hijos que es importante orar, interceder por las personas. Y yo estuve orando, no te puedo decir cuánto tiempo, pero empecé a sentir una paz y una convicción tan grande de que Dios ya había sanado a Lupita de ese cáncer terminal que le dijeron, que quizás no había remedio. Y otro día invitamos a los pastores que eran nuestros pastores Beita, y le dije a la hermana, ¿me acompañan a ir al hospital a orar? Ya le dije el problema, le dije, pero quiero que sepan que no vamos a orar para que la sane, porque ayer Dios la sanó, solamente vamos a estar ahí. Sí, vamos a ir. Fuimos y llegamos, y ella ya estaba con la ropa de irse al quirófano, y le dije, ¿te acuerdas lo que te dije ayer? Dijo, sí. Le dije, te lo vuelvo a decir, no te van a operar. Y en eso entra una enfermera y su esposo había bajado abajo a firmar los últimos papeles. Y ella, como no sabía inglés, me dijo la enfermera, dile a la señora que en 10 minutos, 5 o 10 minutos venimos para llevarla al quirófano. Y me dice, ¿qué dice? Le digo, dice, y ya le dije, dijo, empezó a llorar. Le dije, Lupita, no te van a operar. Y acababa de entrar la enfermera. Pero hermana, quiero que usted sepa, hermana, que yo estaba bien segura que no la iban a operar, que ese cáncer ya había desaparecido en el nombre de Jesús. Después vuelve a llegar un enfermero y me dice, todavía el esposo de ella no terminaba de firmar papeles, y me dice, dígale a la señora Alemán que no sé qué pasa, pero los doctores suspendieron la operación. Y le dijo a Lupita, ¿qué pasó? Le dije, ya le platiqué, dijo, ¿cómo? Le dije, no, te dije que no te iban a operar. Y ella se tapó y comenzó a llorar y llorar y llorar. Y lo que pasó fue que los doctores, dicen que ellos explicaron que nunca habían hecho ellos eso, pero algo los motivó. Y temprano le habían hecho a ella otras radiografías que ella no supo de qué se trataban, y otros exámenes, y entonces estaban tardándose porque estaban comparando los exámenes del día anterior y ese día tempranito, y no concordaban. Los anteriores salía el cáncer desparramado ya, y los otros salía limpiecito, hermanos. ¿Qué pasó? Nunca más tuvo necesidad de intervención, porque Dios la sanó. No necesitó nada. Dios la sanó. Hermanos, por eso les digo yo a ustedes que usted no tiene que ir a un instituto bíblico para documentarse. Diga lo que Dios hace en su vida. Diga lo que Dios es para usted. Diga lo grande el Dios que usted sirve. Dígale que es más grande Dios que su problema, y la gente lo va a entender, lo va a creer. Ella no podía dar crédito. La secretaria del doctor, una amiga mía, me dijo, mira Raquel, para los que no crean, el día que tú quieras, aquí tengo los exámenes del día anterior y de ese día de la operación, totalmente diferentes. Ella tenía las pruebas. ¿De qué? De que Dios hizo el milagro, hermanos. De la noche a la mañana Dios quitó ese cáncer. Dios es poderoso. Por eso el evangelio de Dios son buenas nuevas. Tú vas a dar las buenas nuevas. No vas a dar, te vas a morir, ni modo, te vas a morir. No te morirás, porque Dios tiene otra cosa para ti. Dice su palabra, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Dios todopoderoso, al cual sirvo, hermanos, hermanas. ¿Es necesario ir al instituto bíblico? No. Tú puedes hablar de lo que Dios hace y lo que Él es en nuestras vidas. Quiero avanzar en esta tarde. Tenemos que ser valientes, hermanos.
El pastor me recuerdo que compartió en una ocasión acerca de, y esta historia se me quedó grabada. Dije, tengo que revivirla en esta noche para que tú veas que servir al Señor, vale la pena servir al Señor. Vale la pena dejar todo, hermanos, dejar todo por Dios. Dios no te manda que dejes tu trabajo, que abandones tu familia. Dios solamente te dice, ponme a mí enfrente y yo voy a obrar. Buscar a Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Me recuerdo que el pastor habló acerca de un misionero americano que tenía a su hijo pequeño muy grave. Pero él tenía un compromiso que ya había hecho. Debía ir al África a tener una conferencia. Y le dijo a su esposa, ¿sabes? Voy a cancelar mi compromiso que tengo de ir a África a esa conferencia, a predicarle a los pastores y a los ministros allá, para quedarme aquí contigo, para ayudarte a cuidar a nuestro hijo que estaba gravemente en el hospital. Y ella le dijo, fíjese, mujeres, cuando vean que su esposo tiene un llamado de hablar, de ministrar, apóyenlo. No le digan, no, ¿para qué? Quédate aquí conmigo. Aliéntenlos, anímenlos, porque también Dios nos puede demandar de eso, que no animamos a nuestro cónyuge. Entonces su esposa, como era una mujer de Dios, le dijo, ¿sabes qué? Vete. Dios tendrá cuidado de mí y de mi hijo. Vete a tu compromiso. El misionero se fue. Y cuando estaba ya en la primera reunión, en la primerita reunión que tuvieron, dice que uno de los encargados ahí, estaban todos sentados reunidos, y le dice a uno que estaba ahí, ve y llama al hermanito para que venga, porque trae una necesidad para que el misionero escuche. Y entonces llega este hermano, pasa el hermano, y él dice, solamente quiero decirles que mi hijo está en el hospital y acaba de morir, pero aún así me vine. Oh, hermano, qué duro. ¿Harías tú eso? Estás en tu casa y tu esposa, y ya para salir tú sabes que hay un enfermo, tu hijo, en el hospital, pero tú deseas estar en esa reunión donde hablan de Dios, donde vas a ser ministrado. Y se va, y ya estando ahí, la esposa le dice, acaba de morir tu hijo, y él dice, pues aquí me quedo. ¿Qué decidirías tú? ¿Saldrías corriendo? ¿Qué harías? Dice, mi hijo acaba de morir en esta mañana. El hermano pasó y con tristeza en su corazón dijo, mi hijo acaba de morir, pero él todavía se encuentra calientito, tibio, ahí en el hospital. Su esposa al lado de su hijo. Pero yo aún así decidí llegar a la reunión. Hermanos, qué valentía de hombre, ¿verdad? Como una persona, un padre que ama a su hijo con todo el corazón. ¿Cuántos somos padres aquí, hermanos? Sabemos lo que es amar a nuestros hijos con todo el corazón. Y muchas veces optamos por, pues, no, primero acá que allá. El misionero que había ido a la África, que había dejado también a su hijo enfermo, muy grave, se conmovió. Y en ese momento comenzó a orar por el niño. El niño allá en el hospital lo habían puesto en un lugar aparte. Y de pronto, mientras que el misionero en el África oraba, el niño estornudó, luego se sentó, y el doctor y la mamá se quedaron, y los que estaban ahí se quedaron admirados. Ya estaba muerto, pero Dios lo conmovió de tal manera de que orara e intercediera por esa criatura. El mismo misionero que había ido había dejado a su familia también. Qué difícil esto.
Entonces todos se quedaron, wow, qué milagro de este niño. Dios obró dando la vida después de haber estado muerto todo el día. Hermano, qué bonita historia. Cuando la contó el pastor, mis lágrimas salían y decía, Señor, qué gran fe tienen algunos. Esa fe la necesitamos nosotros, porque esa fe es la que va a conmover el corazón de aquel que no conoce a Dios. Y Dios necesita obreros que caminen a hablarle a esas personas. Dios quiere sanarlas, quiere usar tu vida para que esas personas sean salvas, y nosotros estamos cómodamente sentados en una butaca. Como dice el pastor, no lo digo por ti, pero a ustedes se los tiene que decir siempre, ¿verdad? En Isaías lo que leímos dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo y dije, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos obreros hay aquí, hermanos? ¿Cuántos tienen un deseo ardiente en el corazón? Cada familia que llega y que se añade a la familia de Dios, que se hace miembro, lo primero que mi esposo le dice, hermanos, si usted Dios lo ha traído aquí es para que usted trabaje para el Señor, porque esta iglesia, el lema, el ministerio de esta iglesia es, las almas sean salvas para el Señor. Eso es nuestro gozo, nuestra alegría, para eso estamos aquí. Hay otra historia que contó el pastor y también se la voy a recordar a ustedes. Otro evangelista que también tenía a su mamá muy grave en el hospital, pero él estaba un día predicando y de pronto le hicieron la seña que era urgente, le llamaron para decirle que si no salía de la reunión donde él estaba predicando, es como que yo estoy aquí predicando y me dan una noticia y yo tengo que tirar el micrófono ahí a ver quién lo hace, porque es urgente. Y le dijeron, predicador, evangelista, como le llamaran, queremos darle la noticia que nos acaban de decir del hospital, que si usted no llega ahorita, en 5 minutos, si usted no está en el hospital, ya no va a alcanzar a su madre viva. Él estaba predicando, hizo una pausa. Como que yo le digo, hermanos, permítame, vamos a orar, voy a orar. Y dice, hermanos, voy a hacer una oración. Pero antes de eso, dice que le dijo al Señor, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo, sigue predicando. Fíjese, cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿acaso Dios no sabe? ¿Acaso Dios no sabe que es su mamá? Está grave y si no llega a tiempo ya no la va a ver con vida. ¿A poco Dios no sabe eso? Y Dios le dice, sigue predicando. Quizás tú digas, qué Dios tan injusto, pero Dios es justo, hermanos. Es difícil. Le pregunto a usted una vez más, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? Yo también me hago la pregunta, ¿qué haría yo? ¿Qué harías tú? Si te dan una noticia a ti y tú estás haciendo algo para Dios. Él simplemente dijo, está bien, oró por su mamá y siguió predicando. Cuando termina de predicar, se va al hospital, hermanos, donde estaba su mamá. Y el doctor salió y le dijo, su mamá acaba de morir. Llega usted tarde. ¿Qué noticia? Primero le decían que si no llegaba a tiempo se moría. Llega, no llegó a tiempo, se murió. Quizás si yo hubiera sido y hubiera dicho, Señor, ¿por qué no me dejaste venir a despedirme llorando? Le hubiera dicho, a despedirme de mi madre. ¿Por qué eres tan injusto si yo te puedo predicar todos los días de mi vida? Cuando yo me acuerdo de esa historia, créame que me comienzo a llorar, hermanos, porque no es fácil hacer la voluntad de Dios cuando estás en problemas. No es fácil hacer la voluntad de Dios cuando tienes necesidad urgente en tu casa. No es fácil.
Mas sin embargo, la convicción que tenemos del amor de Dios que está en nuestros corazones nos hace hacer cosas como estos evangelistas, ir más allá de lo que nosotros podemos hacer, hermanos. Porque la voluntad de Dios es ir y predicar el evangelio. Entonces el predicador entró y vio a su madre todavía conectada a los respiradores artificiales, pero ya sin vida. Todavía no entraban, porque usted sabe que dan unos minutos mientras que los familiares se despidan y luego vienen y le quitan todas las cosas al cuerpo. Todavía estaba con eso. Y él ahí inclinó su rostro y se puso a orar por su madre. De repente, ella comenzó a moverse. Al día siguiente, su mamá se levantó y dijo: estoy lista para irme a la casa. ¡Qué gran milagro! ¡Qué milagro tan poderoso! Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú dejas todo por Él, Él se encarga de ti. Cuando tú cumples lo que Él te manda a llamar, Él se encarga de tus negocios cuando tú estás encargado de los de Él. Siempre he creído que cuando tú haces la voluntad de Dios y haces a un lado todas las cosas, Él se encarga de hacer las cosas por ti. Pero Él necesita que tú vayas, que tú te encamines, que tú abras tu boca, que tú hables a las personas que no le conocen y que le digas: hay una esperanza en tu vida, hay alguien que quiere ayudarte, hay alguien que quiere sanarte, hay alguien que quiere salvarte. Ven a Jesús, te está esperando Jesús. Hermanos, afuera hay mucha necesidad. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros pocos. Cuando tú estás lleno de Dios, donde quiera que tú camines, alguien te va a necesitar, hasta te va a agarrar de la mano. Muchas veces lo han hecho conmigo, hermanos. Ando en las cosas de la casa, trayendo quizás algo para la cena y comida que hay que preparar después. Y también me han parado y me han dicho: disculpe, tengo aquí mucho tiempo parada, personas, mujeres, y le estaba pidiendo a Dios que necesito que me ayuden en una oración. ¿Qué necesitas? Esto. ¿Y por qué me hablaste a mí? Dijo: he visto que han pasado muchas personas, pero no sentí hablarles hasta que entró usted. Cuando tú entras a una oscuridad, eres la luz ahí en ese lugar. Dios manda la luz para que en medio de la oscuridad aparezca el Hijo de Dios y traiga las buenas nuevas a las personas. Dios necesita tu voz, Dios necesita tus pies, Dios necesita que tú estés en el lugar preciso, a la hora precisa, para que le hables a aquel que va rumbo al infierno. Hermanos, yo creo que uno crece en el Señor a veces poco a poco. A veces tenemos años en la iglesia, pero nuestra inmadurez a veces nos hace cometer muchos errores de los cuales después nos arrepentimos. Y uno de ellos es no habernos puesto de veras la coraza de Dios y haber crecido espiritualmente para que las cosas erróneas que hicimos no las hubiéramos cometido. ¿Cuánto nos lamentamos de no haber crecido pronto espiritualmente para no haber hecho tantos errores? Y alguien dijo horrores. Pero a veces crecemos despacio. A veces no todos tenemos la capacidad de crecimiento espiritual rápido. Uno les toma muy poco y otros nos toma más que poco. Pero para hablar del Señor no necesitas mucho. En Mateo 10:37 dice el Señor: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Obedecer a Dios trae grandes bendiciones. Dios no te está mandando aquí: abandona a tu esposa,
abandona a tus hijos, déjalos tirados por ahí. No, simplemente Dios te está diciendo, no me los pongas en primer lugar, ponme a mí en primer lugar, porque yo quiero bendecir tu vida, pero no hay otra manera de bendecirte más que tú me pongas a mí en primer lugar, para yo poder obrar, para que el enemigo no venga y tome ventaja y venga a acusarte delante de Dios. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y como dije, a uno nos toma más tiempo que a otros madurar en el Señor y entender con claridad todo lo que Dios demanda de nosotros, hermanos. Ya voy a terminar, hermanos. También en Juan 14:21 dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiere decir que si no obedezco, ¿es que no le amo? Porque eso es lo que me dice el Señor. El que me ama, mis mandamientos guardará. Entonces, aquí me está exhortando. El que me ama, mis mandamientos, o sea, el que tiene mis mandamientos. ¿Cuántos tenemos los mandamientos de Dios en el corazón? Entonces amamos a Dios, pero si no los tenemos, no los podemos obedecer, pues no, eso quiere decir, indica que no amamos a Dios. Entonces, hermanos, en esta noche, para concluir, solo quiero decirte que te levantes de tu comodidad y hagas algo que glorifique el nombre del Señor. No esperes que otro lo haga para tú levantarte. No esperes que otro levante la mano para después tú levantarla. Sé tú el primero, sé tú el que avance, sé tú el que vaya enfrente para que los demás te sigan. Hay gente que necesita una palabra de bendición de parte tuya, hermanos. Yo he compartido muchas veces con ustedes que en los lugares que vamos, frecuentamos con las hermanas, ahí nos ven platicando, ya nos conocen y siempre me dicen las meseras ahí: por favor, no se vaya hasta que usted me dé una bendición. Porque como ellas andan ahí sirviendo las mesas, pero van y me dicen: por favor, no se vaya, hermana, no se vaya hasta que ore por mí, hasta que me bendiga, porque su bendición la necesito. Entonces, mi amado hermano, hermana, hay gente que necesita que tú le digas: mire, solamente que usted le diga: Dios te bendiga, se sienten bendecidos, ya les hizo usted el día perfecto. Hay gente que necesita que tú abras la boca, que sepan que tú conoces a Dios, que sepan que tú sirves a Dios, que sepan lo que Dios ha hecho contigo, porque lo pueden hacer con ellos. Póngase de pie en esta noche, hermanos, y hágase usted la idea de que usted no puede seguir igual, sin hablar, sin predicar el evangelio de Dios a toda criatura. Hágase a la idea de que usted tiene que hacer algo por el Señor. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor, gracias, aleluya.